¿Quién juega ahora? ¿El Cali? Sí. Pues la tiene. ¿En dónde? ¿En Bogotá? En Cali. Juega el Cali en Cali. Por ahí tengo hasta tu libro, Luis Alfonso, el libro de la tesis tuya de grado, el del trabajo del Consumo Municipal con Darío Gómez. Pero ese libro es viejo, eso es de 99. Sí, claro, Después de eso hay 6 libros, hay 5 libros más. Es que vos saliste primero que yo. Vos también estudiaste, yo no me acordaba. Claro, Mira, este es el de mi tesis de grado en la maestría de historia, periodismo independiente en Colombia. Claro, es que cuando yo entré en el 95. Y el último es este. Qué bueno. Que dice sobre historia social. El último, ¿por qué es que no vas a volver a escribir? No, el más reciente. Estoy trabajando en otro que son las memorias de la represión ordenada por el déspota Iván Duque contra el paro. Sí, claro, es que yo creo que tú entraste a la Líder País en el 92 o 93. Yo entré en el 95. No, yo entré, ya, no, claro, en el 95 terminé yo materias, yo entré en el 90. No, ¿Vos estudiaste Derecho también? Yo salí en el 2001. ¿Vos sos abogado? Sí, claro, comunicador social. Vea pues. Claro, pero entonces vos no eres del mismo grupo de Darío. Sí, es de la misma promoción, pero él estaba en otro grupo. Claro, sí. Él y Darío Gómez estaban en otro grupo. Sí. Distinto al mío. Claro, sí, porque yo recuerdo que... Yo no me acuerdo, creo que Almario también estaba ahí, creo. Almario, sí. Pero ellos son sí más antiguos que yo. Yo terminé en el 95 y mi tesis es del 98. Y después hice una maestría en historia en la Universidad del Valle. Así de, por eso nunca nos cruzamos en la universidad. Nunca. Sí. Cuando yo entré, hoy estaba saliendo. ¿En qué universidad? La Libre. Allá subiendo a Santa Isabel, y sacamos pierna. Sí, eso fue duro, ese ritmo. Yo me acuerdo, salía yo a las 5:30, 6, 7, a la hora que fuera, que terminara, al trote. En esa época no tenía carro ni nada, en pura buseta. No, estamos igual. Es que yo estaba en RCN y yo salía allá, llegaba allá, salía a las 11:30 de la noche, llegaba a la casa a las 11:30 y madrugaba a RCN, claro, era duro, muy duro. Qué bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo de periodistas, maestro Luis Alfonso? Yo tengo como 40 años, a ver, yo ejerzo el periodismo desde 1978. Sí, cuando era joven, estaba estudiando todavía bachillerato. Era corresponsal de Voz Proletaria. Corresponsal ad honorem, ¿no? Siendo estudiante, siendo un sardino, un adolescente. Qué bueno. Después entré a estudiar comunicación social en el 80, historia en el 80, luego comunicación social en el 81. Luego me conseguí un puesto de corrector de textos en Occidente en el 81. Y de ahí en adelante. O sea, estoy cumpliendo 42, 43 años, 44, voy a cumplir 44 años. ¿En qué año empezaste? 78. En el 78, sí. No, 43 años, ¿no? Sí. No, pues entonces empecemos, ¿les parece bien? Hágale. Bueno. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, en el centro del departamento. Sí, aunque hay quienes dicen que ellos son el centro del departamento en la Villa de Césped, los amigos de Tuluá. De hecho, estamos en el centro del departamento del Valle del Cauca. Pero en medio de al lado y lado mejor, de esta hermosa ciudad, me encuentro con dos grandes periodistas. Uno está en la Villa de Céspedes, en la hermosa y vecina ciudad de Tuluá, en el corazón del valle.
Él es Jaime, el periodista y abogado Jaime Orlando Aristizábal, a quien le damos un saludo de bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, William. Hombre, cordial saludo a usted y a toda su inmensa audiencia en Buga. Yo soy bugueño, ¿no? Sino que por circunstancias de la vida aterricé en Tuluá. Nunca creí llegar a Tuluá. Nunca creí llegar a Tuluá. Fue en el 2006 que una propuesta, de verdad que quise dejar de ser cargadladrillo, como lo ha sido usted, William, como lo ha sido Luis Alfonso, nuestro invitado. Entonces, aproveché que el presidente de RCN era bugueño. Fernando Molina. Fernando Molina, me lo encontré un día en el Café Canaima, en un diciembre, solo allí, sin escoltas, y le dije, presidente, yo quiero dejar de ser cargaladrillo, pues, entre comillas, porque así sea uno director de un noticiero, también sigue siendo cargaladrillo, si tiene esa vocación, ¿no? Entonces me dijo que le pasara la hoja de vida, y el 9 de abril del 2006 me dijo que estaba listo, que me fuera director de noticias para el Huila. Y ahí quedamos, sí, y me dijo, presentate en Bogotá. Fui a Bogotá, cuando llega allá me dice el jefe personal, no, el doctor Molina lo necesita, y hablé con él. Yo, no, le va a cambiar la ruta, usted no va para el Huila, va para Tuluá. Pero ¿cómo así? Pues yo quería el Huila, yo ya había hecho, pues, me había imaginado ya ser director de un departamento. Y me dijo, no, necesito en Tuluá porque tengo algunos inconvenientes allá, vete para Tuluá y más adelante yo te prometo que te mando para una ciudad más grande. Por eso llegué a Tuluá, William. ¿Cuántos años en el ejercicio del periodismo? No, yo soy nuevo, yo apenas tengo 36 años. 36 años de periodista. 36 años. Comencé los pinitos en Voces de Occidente, cuando ingresar a esa emisora era imposible. Marino Toro Villalobos me ayudó a entrar allá, hice un programita los domingos, Gaceta Juvenil, de 7:30 a 8 de la mañana, allí. Y allí, estando allí, me vio que me gustaba el tema, me vio este señor Moriones, ¿recuerdas? Que fue corresponsal del País. Entonces, sí. un día cualquiera me dijo, en Cali hay una vacante, ¿te quieres ir para Cali? Me dijo, sí, me interesa. Me dijo, en el Grupo Radial Colombiano. Listo. Entonces hablé con un colega paisano de nosotros, además, con Juan Vide, Gerardo Gutiérrez Pontal. Me dijo, sí, hay una plaza en Cali, y llegué a Cali en 1986. El otro invitado va a recordar a las personas con las que yo trabajé, con el Lobito, con Diego Rosero, el Fito Hurtado, ahí llegué, y ahí comencé a trabajar. Ahí estuve como un año y medio, cuando la época de los carrobombas, esa guerra de los Rodríguez Orejuela con Pablo Escobar, y de verdad que fue duro porque el Grupo Radial Colombiano era el objetivo de ellos. Pero ahí estuve un tiempo, después pasé a Todelar, estuve un año allí con el Noticiero Popular cuando se fue la desbandada de John Maro para RCN, y en el 91 ya llegué a RCN. Ahí estuve hasta el 2006. Qué bueno. 2005, 2001 porque en 2006 porque después de 2006 llegué a Tuluá, también a RCN. Esa es la historia cortica. La historia corta. Y para el caso del maestro, también docente universitario, también abogado, también comunicador social y también especialista en otras áreas, el maestro Luis Alfonso Mena Sepúlveda. Bienvenido De Cerca, maestro. Escritor además, ¿no? Buenas noches, William y Jaime Orlando. Gracias por la invitación. Sí, yo empecé el ejercicio del periodismo en mi época escolar, porque es que yo siempre he dicho que el periodismo es vocación, ¿no? Es pasión. Si uno no, y toda profesión tiene que ser así, toda profesión parte de la vocación. Uno no puede hacer bien un trabajo si no se satisface en su ejercicio, si no lo hace con vocación, si no le gusta. Así sea el más elemental o el más complejo, pero tiene que gustarle. Y además de eso, tiene que ser el espacio, el entorno en el que uno puede hacer el vertimiento de sus competencias, es decir, de aquello para lo que uno es bueno, como se dice popularmente, para lo que a uno le gusta, pero además de eso, aquello para lo que uno tiene competencias, porque no basta con que a uno le guste.
Hay muchos futbolistas Le tienen que corresponder también, además, maestro. Y además se necesita de mucho esfuerzo, mucha disciplina, ¿no? Hay muchos futbolistas que tienen mucha competencia, les gusta y tienen muchas competencias, muchas cualidades, pero son haraganes o perezosos y entonces son superados por los que tienen disciplina. El periodismo exige mucha disciplina. Bueno, y entonces yo ubico la vinculación mía con el periodismo desde que estaba en tercero de bachillerato. Así lo digo en uno de mis libros, en Descifrando Huellas, que creo que usted conoce. Incluso ahí publico el facsímil del primer periódico en el que yo escribí, en 1973, creo, que fue a propósito de un censo que hubo en esa época. Y resulta que allí yo estudiaba en el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez Intenalco, un colegio público que quedaba donde hoy está la arquidiócesis de Cali, la sede de la arquidiócesis de Cali, en el centro, ahí al ladito de la iglesia de la Merced en Cali. Mire, aquí está. Yo estaba confundiéndolo con la Flora, con el Tenalco de la Flora. No, es que después lo trasladaron para allá. Miren. Octubre de 1973, miren. En este periódico estudiantil, Voz Estudiantil, escribí mi primer artículo. Está aquí en esta primera antología. Estoy preparando una antología de mi obra. Qué bueno. Y entonces, desde esa época yo ubico mi trabajo periodístico. Obviamente, pues era muy, muy imberbe, muy, digamos, primigenio, elemental, pero bueno, desde allí lo ubico. Ya después en el 78 yo empecé a ejercer como corresponsal del periódico Voz Proletaria, del Partido Comunista O sea, Alfonso, que de esa época tiene su inclinación hacia ese lado. Sí, claro. Mi formación es una formación de izquierda, yo no lo niego, por lo tanto me enaltece, me honra. Yo no obro como la derecha, que es vergonzante. A la gente derecha le da pena, le da vergüenza decir que es de derecha. Por algo será, ¿no? Por algo será. Porque son partidarios de la desigualdad, consideran que la desigualdad social y la discriminación es obra de la divina providencia y que eso siempre va a existir. Quienes somos de izquierda consideramos que eso no es una obra de la divina providencia, ni que tiene que existir por sécula seculorum, sino que debemos luchar porque haya más igualdad, o que haya igualdad, que haya justicia social. Bueno, y luego, después de que terminé el bachillerato, pues ingresé a comunicación, estudiar historia en la Universidad del Valle y comunicación social allí mismo, pero la universidad entró en paro, entonces me tuve que poner a trabajar me busqué un trabajo, imagínense usted la vocación, ¿no? Me busqué en los clasificados un trabajo de periodista, pero no había de periodista así. En esa época todavía llegaba uno así, empíricamente. Apenas estaba estudiando yo en la universidad, yo ya estaba buscando, porque ya venía a ejercer el periodismo, no solamente en el colegio, sino como corresponsal de un periódico nacional. Es más, el periódico Voz todavía existe. Sí, claro. Es el único periódico de la izquierda en Colombia que ha permanecido a lo largo de tanto tiempo. Eso el de Hernando, ¿no? Ahí está Hernando, ¿no? Hernando Durango. Hernando Durango, sí, mucha gente se ha modernizado mucho, tanto en su forma como en su contenido, en su titulación, en su formato, etcétera. En esa época en que yo estuve lo dirigía Manuel Cepeda Vargas, imagínense, el padre del senador. El papá de Iván Cepeda. De Iván Cepeda, y un gran periodista, extraordinario periodista, vilmente asesinado por el Estado colombiano, por agentes del Estado colombiano, de esta oligarquía criminal, en 1995. Eso está constatado, pues es un documento histórico que lo asesinó el Estado colombiano a través de sus agentes. Y bueno, y entonces en un clasificado del periódico El País me encontré por ahí, eso ya los clasificados ya están en vías de extinción como tantas cosas, ¿no? Igual que el horóscopo. Sí, el horóscopo y los monitos y todo eso está en vías de extinción, lamentablemente, pero bueno. El único que saca el horóscopo es Buitrago, en la razón. Edgar Buitrago.
Con la chica Hola, de es razón. que no clasificado, se necesita bachiller con buena redacción. Ay, Imagínense. Buena uy, redacción y ortografía, a favor presentarse a tal dirección. Y me fui para allá ese mismo día, recuerdo que era el 1 de julio de 1981. Y me presenté a Occidente y me engancharon como corrector de textos. Ahí le corregí textos a Hernando Hernández, por ejemplo, que escribía muy bien y muy limpio. a Fernando, ¿Ah? a Fernando Hernández. Fernando Hernández, perdón. Fernando, claro. Fernando Hernández, que Oh, cubría información económica. A escribe mi muy bien. gran amigo Héctor Luna Alvira, que Claro, lamentablemente falleció hace algunos años, pero que oh, fue un gran apoyo para mí. claro, lo Era conocí en la alcaldía, en la oficina provincial de la alcaldía cuando fue claro, alcalde Carlos exacto, Holmes. trabajó creo que en la alcaldía de Olmes Trujillo, creo. Claro, con Lobito, hay un grupo grande con Hernán Gallego Campo. Claro, Y Héctor Luna Alvira era un ser extraordinario. de bigotico, ¿no? Miren, yo estoy en una Bigotico etapa bien. Y tenía el bigotico debajo de la nariz, ¿no? sí. ¿Quién, yo? No, No, Alvira, Alvira. Ah, sí, Alvira. usted lo conoció. Yo estoy Claro, en una etapa de buena formación, de buena de formación. reconstrucción de historia, de la historia a partir pues de mi formación también como historiador. Yo hice maestría en historia en la Universidad del Valle, ya después de que salí de la esclavitud del diarismo en el diario El País, del cual me sacaron pues porque ya no, por censura política pues, para ser claros, No te aguantaron más. en el año 2007. Entonces tuve, bueno, en cierta medida me hicieron un favor porque me desaté esas cadenas, porque uno en el periodismo diario, sobre todo, A veces pasa, maestro Luis es Alfonso, un esclavo. a veces pasa que se necesita que alguien a Sí, uno lo aviente al lago de los sí. cocodrilos. Y entonces así pude hacer mi maestría en historia. Entonces regresé esa carrera de historia que había suspendido en el 1980, pues la pude concluir ya no como carrera, sino como maestría. Y ha sido muy útil en el ejercicio en que estoy ahora. Entonces estoy tratando, tengo en mente por lo menos 3 o 4 libros. Estoy trabajando en uno, que es las memorias de las víctimas del paro y de la represión, de las víctimas del paro, no, de las víctimas de la represión ordenada por el régimen de Iván Duque contra los participantes en el paro. Yo entrevisté más de 80 personas en un recorrido que hice el año pasado por Pereira, Cartago, Tuluá, Buga, Viges, Yumbo, Cali, Jamundí, Popayán e Ibagué. Y hablé con más de 80 personas y esos testimonios, fragmentos de esos testimonios hacen parte de 4 documentales que hice para Telesur, que se emitieron entre agosto y septiembre del año pasado, pero los testimonios completos van a ser, los estamos introduciendo en un libro, en eso estoy. Pero tengo en mente escribir una historia también sobre estos hombres que hicieron periodismo tan extraordinario. Y como hoy estamos conmemorando el Día Nacional del Periodismo, pues muy a propósito, como Héctor Luna Alvira. Nadie ha escrito, hasta donde yo sé, sobre la vida y el legado de Héctor Luna Alvira. Yo tengo en mente hacer eso, esa historia. Lo mismo que la historia de Didier Aristizábal, asesinado en Cali, profesor de la Universidad de Cali, cuando yo era, los dos éramos profesores coetáneamente a principios de la década del 2000, como es el otro compañero que asesinaron, o los dos, Bernabé Cortés y el otro que cubría información judicial. Bernabé Cortés de Telepacífico. Y que trabajó, no sé si Bernabé trabajó con vos, Jaime, en RCN. No, cuando ya había salido. Como es el caso también de Adolfo Pérez Arosemena, que fue asesinado en 1989 por el Estado también, secuestrado y asesinado, al lado de otro periodista, y él hacía parte de una lista en la que figuramos varios para ser asesinados. Ahí les cuento, esa historia hay que contarla, ¿no? Esa historia hay que, porque es que las nuevas generaciones del periodismo no conocen toda esa lucha que nosotros tuvimos que dar. Pues justamente hay dos referentes. Y sin reclamar nada ahora. Entonces, toda esa historia, yo pienso también, hacer el vertimiento de toda esa historia. Y una compilación, digámoslo así, ¿no, maestro? Y entonces, bueno, de ahí se desató pues todo mi ejercicio periodístico. Estuve como corrector de textos en Occidente, después pasé al Caleño, y Héctor Luna Alvira me ayudó a pasar al Caleño.
y después estuve en Radio Super y en RCN, y ahí fundamos el Noticiero Popular con María Inés Pantoja. Sí, las noticias. Las noticias de radio de calidad. No se vendió el noticiero porque querían que nosotros fuéramos vendedores también. Yo no vendo un suspiro pues en la puerta de un colegio, y yo no soy vendedor de nada, yo soy periodista. Entonces, bueno, el noticiero duró un año, llevaron después a Yomaro Rodríguez. Después de eso estuve en Todelar y luego en el 88 en el diario El País hasta el 2007. Y paralelamente desde el 1995 ejerciendo la cátedra universitaria. Por mis clases pasaron, yo diría que centenares y centenares de periodistas, muchos. Y Oiga, hoy Alfonso, es que esa historia del caleño es también de grande. La gran mayoría de los periodistas reconocidos en Cali pasaron por el caleño y se iniciaron. Mire, valga aquí el remoquete, Carecorcho. Carecorcho pasó por el caleño. Rubén Darío Valencia, claro, el director de Cubo. El director de Cubo. Claro. Claro. Y Rubencho, yo llevé a Rubén Darío Valencia el periódico. Creo que Rubencho arrancó fue en las máquinas. Claro, él era corrector. Corrector. Cuando yo llegué al país, al Caleño en 1982, recuerdo que yo tenía la cita con Henry Holguín, que era quien dirigía el periódico en esa época, 1982. Yo era estudiante universitario, acaba de salir del periódico Occidente. Y Héctor Luna Elvira, mi amigo, gran lector, gran diletante, gran conocedor de la literatura y de tantas cosas, me vinculó, me llevó al Caleño. Y yo tenía la cita para vincularme, bueno, la cita pues de entrevista con Henry Holguín a principios de diciembre del año 1982. Pero la noche anterior había ocurrido la tragedia, la matanza de gente en el estadio, ¿se acuerdan? La famosa matanza del personaje que orinó en una tribuna y la gente, para eludir eso, entró en una desbandada y murió una cantidad de gente, como 22 personas aplastadas por el afán de salir y la desesperación. Imagínense esa tragedia. Cuando llegué, estaban terminando de imprimir el periódico, olía a tinta. Yo jamás olvidaré ese momento, porque una de las cosas románticas pues del periodismo era el olor a tinta de las rotativas. Así era en Occidente, uno entraba a Occidente y era ese olor a tinta, porque en la primera planta quedaba a un lado del lobby de ingreso, quedaba la rotativa. Hoy allí creo que hay una vaina de una tienda, un ventorrillo, yo no. Hay dos referentes, permítame, maestro, hay dos referentes que porque está muy buena la historia, de verdad, que incluso hasta solicita un capítulo dedicado a esta historia. No, todo eso lo tengo, eso va a ir en un libro. Ese es otro de los libros que tengo. Dice la historia, mirando aquí en América y sobre todo en Centroamérica, que el primer periodista de la historia, se dice pues, que fue Manuel Caballero, que nació en Tequila, en Jalisco, en 1849, y que durante su estancia en la ciudad de Guadalajara, no de Buga, no Guadalajara de México, publicó sus primeros relatos de corte periodístico y otros trabajos literarios, que fundó también periódicos como el Mercurio de Occidente y Estrella Occidental. Eso estamos hablando de 1889 y 1898, respectivamente. No, pero antes se había hecho mucho periodismo. Exacto, sí, pero ya mirando para la esquina más importante de América Latina, y a propósito del calendario en el día de hoy, el 9 de febrero de 1791, el periódico de Santa Fe, Bogotá, ¿no? En Colombia, exactamente, escribió su primera página cuando el cubano Manuel del Socorro Rodríguez fundó el Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, un espacio donde convergieron o participaron, un espacio donde escribieron destacados personajes de la época, como incluso Antonio Nariño, como Francisco Antonio Sea, como Francisco José de Caldas. Desde ese entonces, digámoslo así, para el caso de Colombia, viene en evolución el periodismo. Pero la pregunta para ambos, y para ser más claro, preciso y conciso, es
¿Qué significa el periodismo para ustedes? ¿Qué es el periodismo para ustedes? ¿Qué me quiere responder? Bueno, el periodismo es un espacio para, en primer lugar, informar. Yo acabo de escribir, te comentaba ahora, William, un artículo con reflexiones a propósito del Día del Periodista. Pero el periodismo no solamente es para informar, es más, el periodismo surge como un espacio, como una necesidad de la conciencia, como una necesidad del espíritu humano para expresar ideas, para difundir ideas, ¿no? Así nace el periodismo. Y después es utilizado para la difusión de los trámites comerciales y económicos, ¿no? Eso fue muy famoso, el periodismo en nuestro país, por ejemplo, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando en los primeros periódicos que se fundan en nuestro país, pues se vierten ideas y los periódicos jugaron un papel muy importante para el surgimiento, por ejemplo, de los partidos políticos, porque se vertían ideas. Y allí los periódicos nacieron como reservorios, como espacios, como momentos para la difusión de ideas, pero también para la difusión de trámites comerciales, ¿no? Los periódicos jugaron un papel comercial muy importante desde el principio. Es decir, sirvieron a la sociedad porque eran los únicos mecanismos que tenía esa sociedad para comunicarse en esas etapas. Entonces, el periodismo es un escenario, un espacio de información, pero también de vertimiento del pensamiento, de la reflexión, del ideario o los idearios de los seres humanos. Pero desde mi punto de vista es también, y esto es muy importante, un espacio para visibilizar las injusticias y para procurar que haya solución a los problemas de la sociedad y para que no haya impunidad. A mí me parece que es fundamental que el periodismo vuelva a la lucha porque se establezca justicia en la sociedad. El compromiso que nosotros debemos tener es que haya justicia en la sociedad. Nosotros sí tenemos compromiso con los débiles, por lo menos yo lo miro así, compromisos con los segregados, con los excluidos y en procura de justicia. Jaime Orlando, fíjate todos los elementos que reúne el periodismo, ¿no? Sí. Un espacio, para concluir, un espacio de información, pero también de expresión y de vertimiento del pensamiento, porque no hay nada más preciado que la conciencia, el pensamiento y la libertad de expresión en el ser humano. ¿En procura de qué? De que haya justicia en la sociedad. Jaime Orlando. Es que Luis Alfonso hizo una explicación muy amplia. Yo me quedaría con lo siguiente, y de pronto parodiando al padre Alfonso Hurtado Galvis, que además era hugueño, ¿no? Fue hugueño. El padre Hurtado Galvis, en sus programas en Súper, en Todelar. La voz del pueblo, ¿no? La voz de los que no tienen voz. La voz del prójimo. Y esa era la frase, William. La voz de los que no tienen voz. Entonces, me parece que el ejercicio periodístico va muy dado a ese lado. Nosotros somos la voz de la persona que ha sido perseguida, la persona marginada, la persona violentada, del problema que hay en la sociedad. El vocero somos nosotros, el periodismo lo hacemos nosotros. Esa persona no tiene el medio, no tiene la facilidad de difundir, de dar a conocer cierta problemática, cualquiera. El periodismo hace esa función. El periodismo es contrapoder, el periodismo es publicar lo que el poder quiere que no se sepa. Pues ese sería. El verdadero periodismo, sí. Ese es el verdadero Desde mi punto de vista, sí. El periodismo es contrapoder. Precisamente yo estoy cuestionando en este artículo que te menciono, no sé si lo pudiera leer rápidamente, pues sin aburrirlos. No, tranquilo. Sí, sí. Que me decían por acá, que estaba yo hablando muy fuerte. No. Sí, bueno. Dice. No, claro, ¿Me ven? Sí, claro. Dice, porque es que voy a leer yo aquí. Entonces dice que a propósito del Día del Periodista, vierto unas ideas, unas apostillas sobre el ejercicio del periodismo en nuestro país. Primera, además de la mediocridad en la reportería, la falta de actitud crítica frente al poder está matando el periodismo en Colombia.
Otra, el mercenarismo, la ayección ante los ricos y poderosos, la sumisión de conciencia caracteriza lo peor de la prensa nacional. Estar pegados a versiones y boletines oficiales convirtió a muchos periodistas en amanuenses del sistema, en parlantes del régimen de turno. El peor periodismo es el que se hace pensando que objetividad es tratar por igual al represor, que mata, repito, el peor periodismo es el que se hace pensando que objetividad es tratar por igual al represor que mata que al ciudadano que protesta y reclama sus derechos. El compromiso del periodista debe ser con los vulnerados, con los segregados, con las víctimas, no con los victimarios en el poder. La misión del buen periodismo no solo es informar con veracidad, sino denunciar la tiranía y la opresión para que haya justicia. En vez de pensar como el dueño del medio, muchas veces extensión del poder, hablemos con nuestra conciencia. Entonces sabremos qué hacer. Lo más preciado del periodista es su libertad de conciencia, de expresión. Entregarla es traicionarse a sí mismo, es lo más indigno. Afortunadamente se abre paso cada vez con mayor fuerza la comunicación alternativa desde abajo de contrapoder de la gente que sin pedir permiso hace periodismo popular. Este contribuye a visibilizar a los débiles y los violentos. Este contribuye a visibilizar a los débiles y a los violentados y a bregar porque no haya impunidad ante los crímenes sociales, políticos, policiales, militares del sistema y el régimen imperantes. Como dijo el periodista Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura argentina en 1977, ¿el periodismo es libre o es una farsa? Ese es mi breve artículo. Excelente. Incluso una prensa puede ser buena o mala, pero sin libertad no será otra cosa sino que mala, como lo dijo Albert Camus también, ¿no? Y fíjense que allí yo planteo el problema de la objetividad, que es un concepto filosófico, ético, moral incluso, muy manido, ¿no? Todo el mundo habla, el periodismo es objetividad, lo primero que se le ocurre a la gente, es objetividad, es imparcialidad, es neutralidad. Yo ni siquiera menciono aquí las palabras neutralidad e imparcialidad porque para mí eso no existe en el periodismo. Y la objetividad no se puede entender como la entiende mucha gente hoy en día, ¿no? Que objetividad es que yo veo que matan a alguien y entonces yo, como tengo que ser objetivo, entonces pues entrevisto a los familiares de la víctima, pero también voy a entrevisto y le doy cabida al señor que acabo de ver que mató a otro. Eso no es objetividad. Eso es una connivencia con la injusticia, ¿no? Lo que tiene que hacer el periodista en ese, que es un caso hipotético y es un ejemplo, pues, lo que llama uno en la universidad el ejemplo del profesor. Pero bueno, vaya y venga, para ilustrar lo que quiero decir, es que el compromiso del periodista es ante todo con la justicia, ¿no? Porque se ha vuelto costumbre que todo es presunto. En el periodismo hoy uno ve que todo es presunto, ¿no? La gente, los periodistas están aterrorizados porque viven muertos de miedo, viven por muertos, las amenazas de que los van a viven muertos de miedo, no solamente por las amenazas. Y entonces no cualquier cosa por evidente, solamente, perdóname, William, cualquier cosa por evidente, por archievidente que sea, y mismo le anteponen el rótulo de presunto. No, sino por las denuncias. A veces los periodistas tenemos que dejar a un lado lo que veníamos denunciando por convertirnos en defensores de nosotros mismos en procesos que a veces son engorrosos y que ahí sí corren a pasos agigantados a ver cómo le echan a uno la guandoca. Es que ahí aparece perdóname, Jaime, te lo digo yo que soy abogado y que tenemos y respetamos un precepto, y Jorge Orlando me lo va a ratificar ahora, un precepto fundamental que es el derecho a la defensa del inculpado, así sea responsable, es un derecho universal, no lo estamos violando, pero hay cosas de cosas, ¿no? Hay cosas de cosas. Entonces ya se volvió costumbre en el periodismo que así sea evidente y tengamos las pruebas, entonces nosotros... Sin embargo, maestro Luis Alfonso, por ejemplo, yo he tenido algunas denuncias contra mí por injuria y calumnia, y yo he tenido que ser defensor
de mis propios procesos o ejercer mi propia defensa. Por eso usted me hace acordar de algo que Jean Cocteau es: no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. No porque todo el mundo piense lo mismo, entonces quiere decir que esa es la verdad, ¿no? ¿Cuál es el rol o cómo califican ustedes? Jaime Orlando iba a decir algo sobre eso. Sí, algo sobre el tema de la intimidación. Y de verdad que uno en ejercicio periodístico siente algo de temor cuando hace las denuncias, así tengas los argumentos, tengas la documentación, tengas todo para escribir algún tema, pero el afectado, entre comillas, diría uno, el inculpado allí, se vale de muchas artimañas. Entonces consiguen buenos abogados y te comienzan a asustar, la palabra, asustarte, y además porque son amigos del juez o del fiscal. Entonces, lastimosamente, Luis Alfonso, llevamos las de perder. Exacto. Porque somos, Willy le ha tocado, somos nosotros solos, este pechito, peleando contra un personaje que es poderoso, que tira amigo fiscal y que tira amigo juez. Mire, te cuento una cosa, de milagro se salva uno de tener que pagar unos millones de pesos o terminar en la cárcel. Porque es que yo le voy a... El tema del periodístico hoy en día es perder la vida, ¿no? Para fortalecer... Para fortalecer lo que dice, para fortalecer lo que dice el doctor Jaime Orlando Aristizábal, mire, primero, nadie más odiado que el que dice la verdad. Y cuando uno se atreve a decir la verdad, o sea, cuando uno se atreve como periodista a ejercer ese ejercicio, valga la redundancia, de ser contrapoder y de publicar lo que el poder quiere que no se sepa, o sea, perdónenme la expresión, tras de cotudos con papera, tras de que son señalados por su corrupción, pues ellos le devuelven a uno con una demanda por injuria y calumnia. Y es allí en los estrados judiciales donde empieza un proceso. Yo he tenido como 23 denuncias en contra por injuria y calumnia y he ganado 30, porque por fortuna me he acompañado de los elementos probatorios. Y lo que dice el doctor Jaime Orlando es cierto. O sea, a uno le da el solo hecho de que uno sea citado a la fiscalía. Ya eso empieza a ser intimidatorio. Es un dolor de cabeza. Y empieza uno a gastarse y desgastarse y hacer uno a ejercer su propia defensa. Entonces el periodismo, por eso yo no sé, empieza como digo yo, o ustedes qué opinan. Tambalea ahí el periodismo cuando empiezan, ellos tienen pues el negrito bien contento y le dan maracas, ellos tienen el poder, tienen las IAS a su favor, tienen todo a su favor. La fiscalía a veces dice, denuncie, absoluta reserva, y la gente le da miedo por eso, porque no, que me voy a meter en esos procesos. Ahora, el deber ser del periodismo, ¿cómo califican ustedes el papel que viene desempeñando los medios de comunicación y los periodistas en Colombia? Dale, Jaime, que yo he hablado mucho. No, mira, yo creo que, mire, los grandes escándalos de Colombia, ¿de dónde salen? La prensa. Es la prensa. Mire el caso de Centros Poblados. ¿Sí? Mire el caso Odebrecht. No es porque cierto ciudadano colocó la denuncia allá y tal, no, es la prensa. Porque pese a todo, pese a la persecución, a la intimidación, todavía hay periodistas con los pantalones bien puestos, hombres y mujeres. Pero si el periodismo no lo hace, ¿quién lo hace en Colombia? Es muy difícil. Con todo lo que puedo ocasionar, las amenazas. ¿Cuántos periodistas de Colombia hay en el exterior asilados? La cifra es impresionante, ¿sí? Entonces, en gran parte del periodismo es baluarte de todas esas denuncias, de todos esos procesos que han abierto contra gente intocable, contra gente millonaria, gente que maneja el poder, pero pese a todo, han salido adelante y allí se han visto las condenas, aunque pues la gran mayoría quedan sueltos. Bueno, yo creo que es importante la misión que cumple un sector del periodismo, ¿no? Sí, un sector. Porque yo considero
y en ese sentido soy muy crítico, y así lo expresaba en las reflexiones que hacía. Considero que un amplio sector del periodismo colombiano está sometido a los dictámenes del sistema. Es periodismo del sistema, ¿no? Y en ese sentido, pues cumplen con aquello que analizaba Luis Althusser, el filósofo francés, en el siglo pasado, quien planteaba que los medios de comunicación del establecimiento, los grandes medios de comunicación dentro del sistema capitalista, pues son extensiones del poder, ¿no? Son aparatos ideológicos del poder, del establecimiento, del Estado. Así se titula uno de sus libros, ¿no? Aparatos ideológicos del Estado. Entonces, ellos asumen, ¿no? Con mucha decisión ese papel de ser cancerberos, de ser medios, extensiones del poder, de ser aparatos ideológicos reproductores de la ideología imperante y de los diferentes regímenes, es decir, formas específicas de gobierno que se van sucediendo a lo largo de ese establecimiento, o sea, de este sistema general. Recuerden que nosotros tenemos un sistema capitalista muy sólido que ya más de, bueno, se empezó a formar en el siglo XIX, ¿cierto? Después de la independencia, y en todo ese periodo hasta principios del siglo XX, pues se forma el sistema socioeconómico capitalista, y después pues adquiere unas características mayores, aunque aquí predomina también en conjunción con ese sistema el régimen feudal. Pero digamos que en general hay un sistema capitalista, y se han venido sucediendo una serie de formas de gobierno, de regímenes. Pues esos medios de comunicación, de una forma o de la otra, han servido como cancerberos, como defensores, como propagandistas de ese sistema y de esos regímenes. Miren, el paro que hubo en Colombia en el 2021 fue evidencia absoluta de eso. Si eso fuera lo contrario, aquí los medios de comunicación habrían denunciado y llevado y propugnado por un juicio a los gobernantes por la muerte de 48 muchachos en Cali, por la asesinato de 18 muchachos en municipios del Valle. En Tuluá, por ejemplo, asesinaron a uno, ¿no? Un jovencito estudiante de Derecho. Yo en el reportaje que hice para Telesur está consignado lo que dijeron personas que entrevisté sobre ese asesinato. Y más de 80 muchachos en todo el país. ¿Qué hicieron los medios? Mutis por el foro. La inmensa mayoría cayó esos crímenes, esos asesinatos, y las torturas y las desapariciones y las detenciones y los heridos, que son por miles los que hubo en la represión contra ese paro, contra los participantes en el paro. ¿Qué hicieron los medios? Obraron como cancerberos, obraron como propagandistas, como extensiones del poder, como aparatos ideológicos del establecimiento. Y lo que hicieron fue desacreditar la protesta y callar esos crímenes. Si eso no fuera así, aquí habría existido justicia, pero no ha habido justicia. Yo he estado en contacto con las madres de los asesinados. En mi libro que estoy preparando, llevo la entrevista de 16, de 20 familiares de 16 de los jóvenes asesinados. Y el dolor tan inmenso que ellas sienten hace indispensable para mí, desde mi punto de vista de periodista, como un deber ético, moral, político, filosófico, humano, social, reivindicar la memoria de esos jóvenes. ¿Y cómo es la manera como yo lo estoy haciendo? Primero con ese reportaje que se emitió, fueron 4 reportajes, y después con este libro, en cuya edición me van a ayudar algunos sindicatos, y si no alcanzo a reunir la plata para la impresión, hago un préstamo, pero yo siento ese deber ético, moral. Eso es un deber ser. Precisamente, ese es mi deber ser. A veces se pregunta uno, pero yo por qué escogí esto, pero yo por qué me metí en esto. A veces a mí me ha pasado cuando estoy en esos estrados judiciales, pero incluso mi hijo, el más pequeño, era más pequeño, yo llevo 22 años siendo periodista, soy además docente porque estudié fue filosofía, soy filósofo.
y también tecnólogo, y tengo otras, pero desde que ejerzo el periodismo, incluso la familia, pero ¿por qué te metiste en eso? Pero mira el problema en que tenés ahora, pero te van a salir matando. Y una cantidad de cuestionamientos, miles de preguntas sin respuestas y millones de respuestas para preguntas que nunca uno se hace. A propósito de esas preguntas y a propósito de esta fecha del 9 de febrero, del Día del Periodista, los invito a este mensaje tan hermoso que tiene una facultad, una prestigiosa universidad en Colombia, con ocasión del Día de ustedes, apreciados amigos, del Día de los Comunicadores y Periodistas en Colombia. Yo los invito a que veamos este mensaje tan hermoso que ellos prepararon con ocasión de la fecha. A ver, vea. Estar en los lugares más incómodos, buscando lo que más nadie quiere buscar, pero también mirando como más nadie mira, escuchando lo que nadie escucha y entendiendo lo que es incomprensible para que el resto del mundo lo entendamos. Claro que es un oficio tremendamente asombroso, pero también desafiante. Y en esos momentos es cuando quizá te hayas preguntado yo por qué carajos decidí ser periodista y no arquitecto, economista, bailarina, cualquier otra cosa menos esto. Y para esos momentos nada como recordar las palabras de la periodista Alma Guillermo Prieto, que muy bien nos refresca la mente y de paso el corazón. Ella dice, ¿por qué seguir el oficio? En mi caso personal, para satisfacer una curiosidad inagotable, para entender el mundo o la porción del mundo que me ha sido dado ver, y para vivir una aventura asombrosa, pues yo creo que es sano reconocer que los periodistas vamos en busca tal vez de la verdad, pero con toda seguridad también de la aventura. Para mí, hablo solamente para mí, una parte importante de esa aventura es el placer de la mirada, el placer del asiento de primera fila ante el gran teatro del mundo. Esa mirada es la que le prestamos a nuestros lectores y por la cual vale la pena correr los riesgos que por momentos se nos atraviesan. Gracias, Alma, a la escritora y por supuesto al alma que llevamos por dentro, por recordarnos que este oficio es la vida misma. Hoy en el Día del Periodista queremos decirte gracias. Por vos tenemos un lugar mejor para vivir. La IAFIT de Medellín. Exactamente, Afid. ¿Cómo les parece ese mensaje? Es que hay una cosa, discúlpeme, Luis Alfonso y William. A ver, el periodismo lo lleva uno en la sangre y Luis Alfonso hizo un recorrido muy de atrás de cuando le gustó el periodismo. El caso mío, mire, ¿sabe? No me va a creer cómo me inicié yo. Yo viví un tiempo en Yotoco. Y en Yotoco, yo muy peladito, estando en la escuela, llegué a vender y salí a la calle. El Tiempo del País Occidente, lo vendí. Pero más que eso, en la escuela, yo alcancé a hacer en hojitas de un periodiquito del colegio. ¿Sí? Pero ese no es el tema. El tema es por qué escogimos el periodismo. Mire, y Luis Alfonso, yo creo que no me corrige si me equivoco. Esa profesión que escogimos nosotros no es la mejor para nuestras familias. Las familias del periodista viven unas afugias impresionantes. La que no vive, lo que decía el video, el arquitecto, el médico, el ingeniero, tiene una profesión donde se va a desempeñar y todo vale. Todo lo puede cobrar. ¿El periodismo qué cobra? Emociones, satisfacciones, salario. De pronto cuando nos iniciamos, de Alfonso, teníamos un salario. Hoy en día el periodista no tiene salario. En Cali, Luis Alfonso, usted lo sabe muy bien, en Todelar y en otras emisoras, el periodista tiene que pagar para tener un espacio. ¿Sí? Pagar por trabajar. Pagar por trabajar. Habrás visto semejante contradicción.
Claro, y tú crees que toda esa gente que te escucha en tu noticiero, y bueno, y habla, bueno, y Luis Alfonso, bueno, Jaime Hernández noticiero, ve qué buen noticiero tal, esa gente que está oyendo, no tiene por qué pensar, no tiene por qué suponerlo, esa gente cómo vive, esa gente cómo sale adelante, ¿sí? Eso es una cosa que nosotros llamamos en el corazón, en la sangre, es un amor impresionante por la profesión, pero hasta ahí nomás. Si alguien es sacrificado, si alguien ha llevado los golpes de la vida, es la familia del periodista. La familia del periodista. Y hoy mucho más desprestigiados, porque también hemos llegado allá que muchos nos hemos buscado el desprestigio. ¿Sí? Lo que decía Alfonso. Porque de pronto uno nos hemos tirado hacia un lado, otro hacia el otro lado. No hay un criterio definido para muchas personas, así nosotros lo tengamos. ¿Sí? Pero la profesión es algo de amor por uno mismo, por lo que hace, pero ya yendo a una comparación económica, fatal. Pero moriremos siendo periodistas. Moriremos. Pues yo quiero agradecerles encarecidamente a ustedes. Luis, William, creo que me queda una cosita y no sé, la propongo. Usted es el coordinador y el director del espacio. Pero con Luis Alfonso, me gustaría que en otra oportunidad habláramos del nuevo periodismo. ¿Sí? Claro que sí. Hablemos ahora de las redes sociales, de cómo el periodismo se está acabando. Mire, hoy en día es periodista quien toma una foto, que coge un celular y ya. Quien se roba una foto, quien se roba un video y lo etiqueta. Sin un renglón, sin un texto, sin un renglón, sustentando eso. Y eso son los periodistas de hoy. Por eso nos ha tocado reinventarnos, William. Por eso usted, mire, montó su canal. Por eso yo hoy, cumplo ahorita el 22 de febrero, mi diario digital, haciéndole un poquito de competencia a Edgar Buitrago allá, pero algo de acá del centro del Valle. Entonces nos ha tocado reinventarnos. ¿Sí? Luis Alfonso sigue dando cátedra. Allá. ¿Cómo se llama su medio, doctor Jaime Orlando? La Región. La Región. Aquí estoy colgadito poquitico con el tema, pero me gustaría eso, Luis Alfonso. Hablemos del nuevo periodismo. ¿Sí? Claro. Tenemos que hablar del nuevo periodismo. Y el maestro y doctor también Luis Alfonso Mena Sepúlveda. Tiene mucho que aportar, claro. Pues, y además es corresponsal de Telesur, ha trabajado en Telesur, es docente universitario, maestro en periodismo. Mire, el que menos tiene que hacer algo soy yo. William, estamos trabajando con De Cerca, noticiasdecerca.com. William, es que a uno le duele mucho. Mire, Luis Alfonso hizo un recorrido de dónde viene haciendo periodismo, desde niño. O sea, a uno le duele mucho, yo que soy más bien nuevo, que me tocó trabajar en un teletipo. En RCN, Luis Alfonso, cuando yo llegué en el 91 había teletipo. Así como llegaba, había que alimentarlo. Te sentabas vos, William, frente a una máquina y tenías que escribir las noticias para mandarlas a Bogotá. ¿Sí? Teclado, así, y eso marcaba. Entonces, mira, a uno le duele, digamos que se siente uno mal, hombre, cuando uno dice, bueno, pucha, uno hizo una carrera, no tanto la carrera universitaria, sino en la práctica, para que todas esas cosas terminen en lo que estamos hoy. ¿Sí? Y hoy es más valorado. Es más valorado el que tiene un Facebook y publica cosas que el periodista verdadero. Bueno, hay otra cosa, me haces acordar, Jaime Orlando, sobre una expresión del maestro Humberto Eco, ¿no? Que dice con respecto al aporte y también a lo que significan las redes sociales, ¿no? O la internet. Tristemente, dice el maestro Humberto Eco, las redes le dieron la vocería al tonto del pueblo. Aquí, tristemente, también nos faltan los miércoles en la semana. Tristemente hay personas, y no lo digo por los que han estudiado o por los que son empíricos en el periodismo, que de paso se ha dicho, hacen una excelente labor. Claro. Periodistas que son periodistas y no estudiaron periodismo. Por fortuna, para el caso mío, por ejemplo, y le doy muchísimas gracias al momento y a las circunstancias, y por eso nació De Cerca, porque estudiamos periodismo y tuve la fortuna de ser alumno de María Teresa Ronderos, una excelente periodista de la verdad, ¿no? Y de paso uno recuerda que la responsabilidad de los periodistas y de los medios de comunicación
deben enmarcarse todos los días, porque no cualquiera ejerce el periodismo. No quiere decir que el que coge un computador o un celular o un aparato, un móvil, y registra un hecho, que la mayoría son hechos de sangre, entonces ya está reportando, ya eso lo hace periodista en Colombia, ¿no? Además de informar, el periodista tiene otras connotaciones y otras características con una responsabilidad social. Pero diría yo, ustedes me corrigen, que lo que más necesita o debe tener el periodista, como lo dijo Javier Darío Restrepo, un excelente maestro, sacerdote también, dijo la ética en el periodismo, tener ética periodística, que debe ir acompañando los otros ingredientes en este excelentísimo cóctel, que a propósito, como dice usted, doctor Jaime Orlando, nadie paga. La objetividad, la imparcialidad, la transparencia, ser claro, preciso y conciso, y ser independiente a la hora de informar. Yo no tengo nada que ver, solamente soy un canal de información de lo que está sucediendo, que la mayoría de las veces debe ser contrapoder y publicar lo que el poder quiere que no se sepa, porque lo dijo Albert Camus, el resto son relaciones públicas, el resto de ir a sacudirle. Los medios de comunicación, como lo dijo Daniel Coronel, no somos emisoras de complacencias. Qué pena con los políticos, con los gobernantes, con los alcaldes, con los concejales, con los políticos que sea, pero no podemos convertirnos en emisoras de complacencia. A mí me ha pasado. Usted se puso a publicar eso y yo que le iba a dar una cosita y yo que le estaba gestionando algo, no, la embarró, hermano. Y eso no debe suceder. El periodista no debe tener relación alguna. Lo dijo el olvido que seremos, Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad Faciolince, que la corrupción en el periodismo empezaba incluso desde que el periodista le acepta un almuerzo al gobernante. Ya ahí empezó a tambalear el hecho de la información, la objetividad y la claridad. Porque en últimas, sea bueno, malo, regular el gobernante, nosotros nos debemos a la opinión pública. Nos tenemos que ir porque, mire, yo a veces le digo a nuestro gran amigo Alfredo Parra, que a propósito a J. Parra nos dice que excelente programa, que felicitaciones. No nos demoremos tanto y un burro hablando de orejas porque, mire, ya 1 hora aquí. Pero sí quiero decirle al doctor Jaime Orlando Aristizábal, abogado, periodista, director de la región, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oh, un placer, William. Hacía tiempo estamos que nos veíamos ahí, o sea, así fuera por la pantalla, pero complacido y mucho más con Luis Alfonso, hombre, con quien nos conocemos hace muchos años, con quien estuvimos en la Universidad Libre en diferentes épocas. Y con quien hicimos reportería. Cuando cargamos la reportería. Al maestro conseguirse la noticia en la calle, ir a entrevistar a la gente, ¿no? Ahora llegan las cosas, los periodistas de ahora, ¿no? Que han pasado, se metieron 5 años en la universidad para terminar pegados de un computador esperando el boletín. Es que lo que yo digo en ese artículo es así, esperando un boletín y esperando la versión oficial, y muchas veces ni siquiera es el punto de partida para indagar e investigar como corresponde. Y el periodismo, es investigación. Y ya, y a veces hasta lo firman, son tan descarados que firman. Claro, es que William, es que mira, me disculpas, es el otro programa que debemos hacer. Tenemos que hacer otro. Maestro Luis Alfonso Mena, muchísimas gracias. ¿Sabe por qué? Porque hoy, Luis Alfonso, es tener vos en tu WhatsApp unos grupos de periodistas y ahí viene todo. Únicamente. Sí. Allá, vienen las fotos. Cortar y pegar. Sí, no, y no solamente los boletines escritos, sino que le mandan los fulls, o sea, las voces, y les mandan las imágenes. ¿Y a qué conduce eso? A que solo se difunda lo que la fuente quiere, porque ya no hay ni siquiera la posibilidad de contrapreguntar. Y uno ve que en la radio cogen y pegan todos esos fulls y todas esas voces, y ni siquiera le hacen el puentecito para que la gente que oye entienda de qué se trata. La gran mayoría, es una vulgaridad. La gran mayoría de los periodistas tristemente se han convertido en las extensiones de las jefaturas de prensa. En las jefaturas de prensa. Del poder. Luis Alfonso nos tocaba subir en la Alameda, San Fernando, Verde Bretaña,
atravesarnos la ciudad con la grabadora, ir a grabar, a buscar el personaje, llegar a la emisora, coger la máquina de escribir, Yo por ahí, transcribir. No. Oiga, ¿cómo les parece que yo por ahí escuché en unos audios que eso me metieron mejor dicho, una situación muy compleja? Un periodista, un gran periodista de una cadena radial, no digo cuál, y le decía al gobernante, ¿de qué quiere que hablemos hoy en el noticiero? ¿Qué quiere que digamos Me parece espantoso eso. Maestro Luis Alfonso Mena, Jaime Orlando Aristizábal, con mucho gusto, William. Gracias por haber estado con nosotros. Entonces, volvemos a concretar otro espacio de periodismo. Claro. Si usted lo dispone. Y hablamos del nuevo periodismo, que además es muy importante porque es el empoderamiento de la ciudadanía. Si no hubieras asistido a esa forma de periodismo, de la gente empoderándose con esta herramienta de información y de contrapoder y de defensa de los derechos humanos y de denuncia de los crímenes del Estado, pues no se habrían conocido tantas situaciones y no hubiéramos podido enterar de todas las vejaciones y las bellaquerías que cometió el gobierno contra el pueblo. Como que pero ¿y eso quién lo hizo? La gente en las calles, los muchachos, ¿no? Que le informara a la gente porque los medios masivos no estaban cumpliendo con ese deber, sino que estaban amangualados esperando el boletín de las Fuerzas Armadas para ello informar solo desde una fuente, desde una óptica. Eso fue lo que pasó en general, sí, salvo excepciones que confirman la norma en el paro nacional y lo que está ocurriendo en el momento. Salvo excepciones, que las hay muy valiosas. Gracias, William, y gracias, Jaime Orlando, me alegra volverlos a ver y cuando ustedes lo dispongan, volvemos a hacer un programa para hablar de todo esto. No se me vayan todavía. Lamento enormemente que la tecnología no esté tan avanzada hasta el punto de poderles ofrecer un cafecito, pero sí permítame en un momentico, yo despido este espacio. Mil y mil gracias al maestro Luis Alfonso Mena Sepúlveda y al doctor Jaime Orlando Aristizábal Osa. Gracias por haber estado con nosotros en De Cerca, periodismo independiente. Con permiso.